All right, Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Makakodash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra de Molino, y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección, ojalá sea edificante. Y vamos a entrar, esta va a ser parte 2 del infierno. So vamos a entrar en unas tantas escrituras. Y como miran acá, um, Salakia. No sé si este micrófono está sirviendo. All right, cool, estamos bien. All right. Como miran acá, ahí tú pones infierno, right, o en inglés hell en la Biblia, all right, y te aparece 54 veces, all right, en 54 versículos de la versión de King James, ok. So lo que hice es revisé cada una de estas, ok, y separé las diferentes definiciones de la palabra infierno, como miran acá. Y salen una, dos, tres, cuatro, cinco. So hay cinco diferentes um, palabras, ok, para describir esta palabra para infierno, ok. Y otra vez, all right, siempre lo tengo que decir, estos eruditos no son la autoridad de la Biblia, ¿ok? Es Yahweh Bashem, Yahweh Shai, el Espíritu Santo que Él ha mandado a sus siervos, los profetas, all right? Ellos tienen los secretos, ¿ok? Y este es un misterio, todo este misterio de si el infierno es de verdad o no, ¿ok? Que hemos entrado muchas veces, pero como ahora miramos hay grupos israelitas que están involucrando esta falsa doctrina y confundiendo a muchos, ¿ok? So, tenemos que nosotros defender el evangelio y sacar la verdad de esto, man. ¿Ok? So, como dije, esto es parte 2, ojalá sea edificante y, después de esta parte combinada con la una, sería bien claro, ¿ok? Um, entender la diferencia, ¿ok? Y los contextos de esta palabra infierno, ¿ok? Van a mirar que no es un lugar en la infraestructura de la Tierra, del planeta Tierra, donde almas y gentes o whatever son torturados para siempre y una eternidad, ¿ok? Eso no es verdad, ¿ok? Y hasta van a mirar, all right, tengo un artículo acá a ir enseñando que estos eruditos, no solo en esta, pero en varias diferentes escrituras, ok, han fallado la interpretación, all right? Pero otra vez, los eruditos no son la autoridad de la Biblia, ok, los profetas de Yahweh Bashem, Yahweh Shai son, all right? So, con eso, um, déjame agarrar una escritura, right? Porque esto es lo que vamos a hacer en esta lección, ¿ok? Dar nuestra diligencia, ¿ok? Y estudiar para ser aprobados, man, por Yahweh Hashem Yahweh Shai, ¿ok? Este es, ok, esta es. Este segundo Pedro 1, vamos a comenzar en 5, dice, y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no se les dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. All right? Y esto es lo que hacemos, ¿ok? Damos nuestro tiempo, ¿ok? Y dedicamos nuestra devoción a Yahweh Bashem, Yahweh Shai para escudriñar y estudiar estas cosas, para claramente presentarlas a los elegidos, man. ¿Ok? Como dicen Habacuc, traer el mensaje claro. Ay, y estos vatos, ay, IUIC, Génesis ahora con esta paja, ay, miramos que ellos no entienden y no dan su diligencia en entrar,
ok, en estas palabras y estas escrituras para explicar y agarrar un puro entendimiento, man. All right. Como dije, esos vatos es todo por show. All right. Es para aparentar profundos y que ellos, el Señor está tratando con ellos, revelándoles a ellos personalmente secretos que los apóstoles no saben. Come on, man. Como dije, man, los apóstoles ya han cubrido este tema un chingo de veces, pero, vamos a siempre revisitarlo y siempre nuevas cosas van a salir. Ok, como dijo Pablo, esta verdad es como un espejo empañado que cada vez se aclara más y más. So, vamos a limpiarle un poco de ese vapor, right, al espejo para que las cosas estén mucho más claras. All right, so, continuando con la conversación de ayer, fue parte uno, que lo que le pregunté a ChatGPT. Ok, esta es la segunda parte que me dio, pero por tiempo lo dividí en dos partes y ojalá sean edificados. Ok, so esta parte se va a enfocar más en entrando en estas escrituras y buscando estas palabras y enseñando que aún en unas partes son mal interpretadas, man. Ok, te hacen pensar lo que, la mente piensa y lo que estas falsas iglesias te han enseñado, que sí hay un lugar, el infierno, en la infraestructura de la tierra donde almas, gentes van a ser torturados, right? Para siempre y una eternidad. All right? Pero vamos a mirar que esto no es verdad. All right? So vamos a comenzar aquí en Marcos 9, de 43 a 48, all right? Que son estas escrituras, all right, donde estas religiones tuercen el entendimiento. All right? So aquí, como dice Marcos 9:43, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. So toman esto, all right? ¿Ves? El fuego nunca se apaga, es un eterno fuego, right? Y como miramos acá en la perspectiva cristiana del infierno, va a quedar, déjame mover esto. Ok, como dice acá, en la perspectiva cristiana del infierno, este pasaje se usa para enseñar el tormento eterno en el infierno, sugiriendo que el fuego nunca se apaga y el alma nunca muere. Ok, pero de la perspectiva de los hebreos israelitas, comenzando con la gran piedra de molino, que esto es simbólico, citando Isaías 66:24 que describe los cadáveres de los malvados siendo quemados fuera de Jerusalén. Ok, so vamos aquí rapidito. All right, porque son estas escrituras que leen sin entendimiento para justificar esa mentira de que, si no aceptas a Jesucito dulce y no pagas tu diezmo o whatever, vas a quemar en el infierno por una eternidad, que es pura fucking paja, man. All right, táctico de miedo, como entramos ayer. All right, este es Isaías 66:24. Dice, entonces saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán un horror para todo mortal. Ok, so así, si tú lo lees sin entendimiento, ok, tú piensas, all right, que eso es lo que eso está hablando, all right, de un lugar donde el fuego nunca se apaga y es un lugar de terror y horror y torturas de eternidad. Y esto no es lo que está hablando, ¿ok? All right, vamos aquí a revisar esto rapidito porque si es diferente para sacarlo, pero si no, entonces ya lo tengo ahí entre las diferentes definiciones. Ok, no, este es ok. All right, no, no, no es esta. All right, pero esa escritura, all right, dice, los gusanos, ok, es equivalente a las larvas que se alimentan de los cadáveres, all right, porque ya sabemos que cuerpos muertos se descomponen y pues los efectos natural de la muerte, el cuerpo se descompone y naturalmente salen gusanos, right, que se comen y se alimentan de ese cuerpo, de ese cadáver. ¿Ok? Dice, fuego que nunca se apaga, ¿ok? Representa una destrucción completa, no una tortura eterna.
Es un juicio físico y profético, no una descripción del infierno como una cámara de tortura espiritual. Okay. Dice en Isaías 66 y 24, demuestra que se trata de cadáveres, no de almas vivas. Okay. Y eso es lo que está hablando. Okay. So, ¿qué es? ¿Es tu alma que está siendo torturada o quemada para siempre? ¿O literalmente vas a estar en un cuerpo físico o en este cuerpo físico? Obviamente va a tener que ser, si es este, right, va a tener que ser como aumentado, right, o cambiado de un cadáver especial que obvio no se descompone o se achicharra cuando está siendo quemado, ¿ok? Pero que puede aguantar, no descomponerse o achicharrarse, right, y todavía sentir el dolor, all right? Cuando tú no tienes ninguna otras escrituras que apoyan esa filosofía o esos pensamientos. ¿Ok? No está hablando de almas, ¿ok? Está hablando de literalmente cadáveres, man. Ahí cuando Yahweh Shai también mencionó, quoteando esta escritura, él estaba hablando de un lugar que todo Israel en su tiempo era familiar de este valle o este lugar, ¿ok? Donde cadáveres eran quemados y tirados, ok, basura, ok, y también al mismo tiempo era un lugar, un valle, donde camitas y otros que hacían sacrificios a sus dioses, a sus demonios, right, hacían rituales ahí, man. All right, sacrificio de bebés, de humanos, de animales, y luego los tiraban ahí para ser quemados, ok. Vamos aquí, otro precepto. All right. Apocalipsis 14, 10 a 11. Atormentados con fuego y azufre, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ok. Aquí en esta escritura, con la perspectiva cristiana del infierno, se interpreta como tormento eterno para los malvados, especialmente para aquellos que se ponen la marca de la bestia. So, aquí tú miras como aún está, hasta en la cristianidad te dan un poquito de la verdad, ¿ok? Mixteado con su paja, ¿ok? Porque sí, este lugar que estamos leyendo y que leímos en Apocalipsis 14, ¿ok? Un lugar de tormento, de azufre, right? Y de fuego y todo eso. Um, obviamente, all right, al fin de esta lección van a entender que no es un lugar de tormento eterno, ¿ok? Pero aquí en esta escritura sí está hablando, ¿ok? De un lugar donde van a terminar la gente que sí acepta y toma la marca de la bestia, que es el microchip, ¿ok? Ahora la gente que toma ese microchip, que mayoría va a ser aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Ellos van a tomar su parte, ¿ok? En ese fuego, en ese lago de fuego, ¿ok? De azufre y que quema, right? Y que el tormento sube por siglos y siglos. Entendemos, all right, que no voy a entrar para explicar todo eso ahorita, pero vayan a otras lecciones donde el desglose de Apocalipsis 14, ¿ok? Y entramos en eso explicando de que ese lago de fuego va a tomar aquí en América, ¿ok? De costa a costa, ¿ok? Cuando esos misiles peguen este lugar, ¿ok? Y los láseres de los carruajes de Yahweh Hashem Yahushai también ayuden a aumentar ese fuego, ¿ok? Lo que Juan describió mirando fuera de la atmósfera abajo a Babilonia, que es América, ¿ok? Él lo describió como un lago de fuego, ¿ok? Y miró gente quemar, all right? Igual como te dice en Salmos 91 que el privilegio de los que van a ser salvos es mirar a gente quemar, ser torturada, ¿ok? Eso es lo que está hablando y refiriéndose, ¿ok? Aquí en Apocalipsis 14, atormentados con fuego y azufre. Ahí está hablando de ese fuego nuclear, ¿ok? Que sí, en parte, como dije, aquí tienen, especialmente para aquellos que se ponen la marca de la bestia, yeah, porque te dice que los que toman esa marca van a tener su lugar en el lago de fuego, ¿ok? So en esa parte lo tienen correcto, ¿ok? Estos buen cristianos. Ay, pero en la otra parte de que ves el lugar donde vas a quemar para siempre y para siempre, están mal ahí, ¿ok? So vamos acá, all right, dice la perspectiva hebrea israelita de la gran piedra de molino, dice, este es un simbolismo apocalíptico, no literal. Humo que sube para siempre representa la destrucción total, no una tortura sin fin. Khan.
Dice, se compare con el precepto en Isaías 34:10, donde el humo de Edom sube para siempre. Pero sabemos que Edom ya no arde, right? La tierra de Edom, está todavía allá, right? Pero no está ardiendo para siempre. ¿Por qué? Porque Isaías 34:10 está hablando de algo profético, ¿ok? Dice, pero ¿qué es lo que representa? Es un juicio completo, no llamas eternas. ¿Ok? Ese tormento, ¿ok? Es equivalente a la destrucción nuclear, no dolor espiritual después de la muerte, ¿ok? Y cuando tú vas a Isaías 34, ¿ok? Vamos ahí, ¿ok? Este es, ok, cuando tú vas a Isaías 34, dice mensaje para las naciones. Ok, cuando tú entras aquí, comienza a nombrar diferentes naciones que el Señor va a traer completo juicio. Ok, aquí no está hablando de que Él va a llevar a estas naciones a ir a un lugar para atormentarlos para una eternidad. Eso no es lo que está hablando, all right? Vamos a comenzar aquí en Isaías 34:5, just para agarrar un poco de uh, entendimiento. Dice, y cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, caerá sobre Edom. ¿Ok? ¿Qué es esa espada que va a hacer un trabajo en los cielos? ¿Ok? Está hablando de esos misiles nucleares. ¿Ok? Y caerán sobre Edom. Dice la nación que señalado para ser destruida, diciendo que algo profético. ¿Ok? La nación que es señalado para ser destruida. Ahora Edom, estos pendejos cristianos te dicen que Edom ya no existe, que en 70 AD todos desaparecieron. No, eso es pura fucking paja. ¿Ok? Porque Roma, ¿ok? Era corrido por edomitas y Roma ya cayó, pero su herida fue sanada. ¿Por qué? ¿Y por quién? Por América. So, América es una extensión, ¿ok? O el renacimiento de Roma, ¿ok? Roma eran edomitas, ¿ok? América es controlado por edomitas, all right? So, ese juicio señalado por Yahweh Bashem, Yahweh Shai en profecía, está hablando de este lugar, América. Dice, la espada del Señor está empapada en sangre y cubierta de grasa, con la sangre de corderos y cabras, con la grasa de carneros preparados para el sacrificio, ¿ok? Que representa la gente aquí en América. All right? Dice, sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra y hará una gran matanza en Edom. ¿Ok? La ciudad de Bosra, ¿ok? Es simbólicamente, all right, representa a América. Esta es la nueva Bosra, ¿ok? Porque sabemos de que en el actual territorio de Edom, ¿ok? Aunque puedas tener unos tantos edomitas ahí, no están habitando allí, all right, en una gran ciudad o como un tipo de capital, ¿ok? Dice, y hará una gran matanza en Edom. ¿Dónde está la mayoría de los edomitas? ¿No están allá en el territorio de Edom? ¿Ok? Como en las tierras de Edom antiguo. ¿Ok? Mayoría están aquí en América. ¿Ok? Luego tú tienes a esas gorritas pequeñas allá en Israel, y Europa y todo eso, pero la mayoría, la capital para decir, ¿ok? De la nación de Edom es América. ¿Ok? Dice, hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto a los veteranos, la tierra quedará empapada en sangre y el suelo enriquecido con la grasa. Pues es el día de la venganza del Señor, el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel. Y eso es clave aquí, ¿ok? Porque esto te enseña que es profético, porque cuando, como siempre les preguntamos, le preguntamos a este güey, Hokab Malone, ay, ¿cuándo esto se cumplió? Ay, y ese pendejo dice 70 AD, en 70 AD todos los edomitas just desaparecieron. ¿Para dónde, bro? ¿Para dónde? ¿A otra dimensión? ¿Se metieron en una nave? ¿A dónde, bro? ¿En un barco y just se fueron hasta el horizonte y ya nunca nadie oyó de ellos jamás? ¿Ok? Porque aquí, como dije, esto es profético lo que Isaías.
está hablando, ¿ok? Porque jamás tú lees, ¿ok? De cuando Edom recibió el pago por todo lo que le había hizo a Israel, ¿ok? Este vato, Vocab Malone y otros cristianos también tratan de decir, ¿ok? Que eso pasó cuando el rey David los puso en varios, ¿right? Y mandó a Joab y él los mató a todos y él casó a todos los varones de Edom, ¿ok? Ya él mataron a muchos, ¿right? Pero no a todos, no por completo, ¿ok? Como dijo Yahweh Hashem Yahushua que iba a hacer en el futuro, no como mencionado aquí también en Isaías 34, pero también en Abdías 1 y 18, ¿ok? Y que eso, Abdías 1 y 18, es en el futuro, es 1000 años en el futuro en el reino, ¿ok? Pero esto aquí está hablando del día del Señor, ¿ok? En el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel, ¿ok? Y eso va a pasar aquí cuando el juicio caiga en América, que es Babilonia la Grande, cuando lees en diferentes escrituras como Apocalipsis 17, ¿all right? Dice, 8 dice, pues el día de la venganza del Señor y el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel. Los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente y el suelo se cubrirá de fuego, porque América va a ser el lago de fuego. ¿Ok? Dice, este juicio sobre Edom nunca tendrá fin. El humo de la nación en llamas se levantará para siempre y la tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a vivir allí. Esto no puede ser que esté hablando de la tierra actual de Edom, porque te dice en Amos, okay, que Judá va a poseer la tierra que queda allá en Edom, ¿ok? La actual tierra física, ¿ok? Antigua que le pertenecía a Edom, eso le va a ir a Judá, ¿ok? Y vamos a habitar ahí, man, ¿ok? ¿Qué está hablando acá? Que esa tierra quedará abandonada de generación en generación y nadie volverá a vivir allí. Eso está hablando de América, ese es el lugar proféticamente, ¿ok? Hablando donde va a haber fuego, ese fuego va a quemar por largo tiempo, ok, no una eternidad, pero un adecuado medido de tiempo, ok, no sabemos, es lo que decide Yahweh Hashem Yahushai, ok, y después de ahí nadie va a vivir, ok, jamás nadie va a volveré a vivir ahí en esa tierra, eso está hablando de América. Ok, porque Israel, aunque misiles van a pegar ahí, completamente destruir ese lugar, Israel va a ser reconstruido otra vez, pero América no. Ok, América va a ser ese lugar de buitres y animales de desierto salvaje van a habitar ahí, ok, pero gente ya no más, como dice acá, nadie volverá a vivir allí, ok. Dice, será frecuentada por el búho del desierto y la lechuza blanca, el búho grande y el cuervo, pues Yahweh Hashem Yahushai medirá esa tierra con cuidado y la medirá para el caos y la destrucción. Ok, la antigua tierra de Edom no proféticamente necesita que esto le pase. Ok, pero aquí, ok, en un sentido espiritual, Bosra, América, ok, la tierra donde mayoría de la nación de Edom habita, ok, es aquí en América. Este lugar ya sabemos que proféticamente está predestinado para recibir ese juicio, ok, y no es un lugar, ok, donde almas y cuerpos van a ser tormentados y viven especiales gusanos que no, por alguna razón, no se derriten con la temperatura del fuego, man. Come on, man. All right. Apocalipsis 20 y 10 dice, el diablo será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Dice, de la perspectiva cristiana del infierno se usa para respaldar la idea de que Satanás y los pecadores son atormentados eternamente en un infierno de fuego. Pero sabemos que eso no es verdad. All dice, por la perspectiva hebrea israelita de la gran piedra de molino, este versículo simboliza la destrucción del gobierno.
específicamente del reino de Isaú, Edom, Babilonia la Grande. ¿Ok? El diablo aquí no se refiere literalmente a un hombre rojo subterráneo. Simboliza el poder espiritual de un gobierno malvado, los elitas y el sistema de Edom. Por los siglos de los siglos, es un juicio eterno, no necesariamente eterno en griego, ¿ok? Porque la palabra en griego es ion, ¿ok? No se trata de personas individuales quemando eternamente, ¿ok? Es por un periodo de tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto? No sabemos. All right. Es lo que el Señor va a decidir, pero sabemos que es un tiempo, man, porque para que queme de costa a costa y parece del cielo un lago de fuego, ese, you know what I'm saying, ese va a ser un fuego ferviente, man, all right, que quién sabe cuánto va a quemar, all right. Sí, solo con los fuegos que pasaron aquí en California, ¿cuántos fucking semanas pasaron esas mierdas quemando, man? Ay, ese ya solo fue unos tantos de los vecindarios and shit. Ahora imagínate de costa a costa, man. Fuego nuclear, láseres concentrados, ok, de carruajes, man. Ok, todas las gasolineras, man. Todos los lugares de petróleo y aceite. Uh, tanques de gas natural, man, pipas que corren gas natural, man. Con razón, por como Juan lo describió, lo miró como lo miró, ¿ok? Vamos a Mateo 25:46, dice, y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok, dice, de la perspectiva cristiana del infierno se considera una prueba directa de que los pecadores serán castigados eternamente en el infierno. Pero de la perspectiva de la gran piedra de molino, el castigo eterno, que representa juicio permanente, no fuego eterno, la palabra griega es kolasis, ok, que quiere decir castigo, ok, no requiere tormento consciente, puede significar separación, disciplina o muerte, ¿ok? Y eso me hace pensar y esta es la segunda muerte, ¿ok? Que creo que está en Apocalipsis 20, si no estoy equivocado, donde menciona todo eso del infierno y la muerte es echada al infierno, right? Es como la muerte, el fuego y la muerte y el infierno es echada en el infierno, man. All right? No tiene sentido eso, man. ¿Ok? En compárase de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, no tormento eterno. All right? Y en el libro de 4 Esdras te dice que estos dos terceros van a entender después de una muerte dolorosa. ¿Ok? Y te dice, porque se deleitaron y detestaron las leyes de Yahweh Hashem Yahushai, por eso es que ellos van a tener su número en parte de ese lago de fuego. ¿Ok? Otra escritura que mal interpretan es Lucas 16, de 19 a 31, que es la parábola del hombre rico y Lázaro. Y ahí te está diciendo, es una parábola. ¿Ok? Pero como dicen, como siempre digo, lo que es una parábola o algo simbólico, siempre te lo tuercen y te lo tratan de interpretar como que si es algo literalmente. Y no es así. Obvio, parábola del hombre rico y Lázaro. All right? Dice la perspectiva cristiana del fuego infernal, ¿ok? Interpretado literalmente. ¿Ok? El hombre rico está en el infierno en llamas implorando alivio, right? Y te dice a un espacio. Por eso es que estos pendejos no entienden esta parábola tampoco y te están diciendo de que no, pues aquí te está diciendo de que Abraham va a mirar de lejos y va a mirar a Abraham y Lázaro juntos y el hombre rico va a estar ahí rogándole a Lázaro, dame un poquito de agua, en serio, tú lo vas a poder mirar y decirle, nah, qué stupid, man. Ay, bien estúpidos, man. Como dice Joseas 4:6, mi gente, my people, ay, mi gente es destruido porque le falta sabiduría, man. Ay, porque ellos no entran diligentemente y hacen así, ponen sus lecciones con diligencia, man, y especialmente con el Espíritu Santo, man. ¿Ok? Dice, de la perspectiva de la gran piedra de molino, ¿ok? La parábola no es literal. Sobre el juicio a nivel nacional, el hombre rico representa Edom, Isaú, y Lázaro representa Israel, Jacob.
¿Ok? El fuego representa destrucción y reversión del poder. Es alegórico, no una enseñanza doctrinal sobre el más allá. ¿Okay? El hombre rico en tormento simboliza la pérdida del poder de Isaú y sus llantos de arrepentimiento, no un alma ardiendo en el fuego del infierno. ¿Ok? So aquí vamos a entrar en unas tantas palabras. ¿Ok? La palabra para el infierno en la Biblia, Seúl o Shawal en hebreo, se refiere, ¿ok? A tumba, foso, reino de los muertos, no un lugar de fuego. Ok, so aquí, reino de los muertos, esto está mal. Ok, porque el reino de los muertos, ahora eso ya está más coincidiendo con Hades, all right, que es lo que es usado en el Nuevo Testamento para la palabra infierno en el lenguaje griego, Hades. Ok, y como dice, equivalente a Shawal o el Seol en hebreo, morada temporal de los muertos. Ok, otra palabra en el griego es Gehenna, ¿ok? Que esto literalmente es un valle real a las afueras de Jerusalén usado para quemar basura, símbolo de destrucción, no de tortura, ¿ok? El lago de fuego, como describido en Apocalipsis, es un símbolo de la segunda muerte, right? Como mencioné, que significa destrucción completa, no tormento eterno, ¿ok? Preceptos Apocalipsis 20 y 14. ¿Ok? Dice, la doctrina cristiana del fuego del infierno tiene sus raíces en la filosofía griega, ¿ya ven? ¿Ok? Por eso es que ah, ah, cuando tú vas en la Blue Letter, ¿ok? O buscas en las concordancias, ¿ok? Te van a salir esas palabras que ahorita acabamos de repasar, ¿ok? Gehenna, que es en griego, all right? Y Hades, ¿ok? Que es el griego, ¿ok? Pero esas malinterpretaciones o malentendimiento de esas palabras, ¿ok? Las raíces están en la filosofía griega, ¿ok? Porque cuando tú estudias mitología griega y romana, ellos sí creían en una um, infraestructura debajo de la tierra, right? uh, um, donde almas son torturadas, right? O habitan, ¿ok? Como leímos ahí, dice que decía vivienda, morada temporal de los muertos, right? Y de ahí es donde agarraron el concepto los católicos de que purgatorio y todo eso, ¿ok? Niveles del infierno, y cuando estás en este nivel, estos son los que muy pronto van a tener el chance de escapar y llegar al cielo, man, puras pajas, man, ¿ok? Dice, la doctrina cristiana del fuego del infierno tiene sus raíces en la filosofía griega, la idea platónica del alma inmortal, y la tradición católica, no en la antigua creencia hebrea, ¿ok? So, ellos no tienen, ¿ok? Los cristianos y los católicos, sus raíces de este concepto, de este tema, de esta teología, ¿ok? O filosofía viene de raíces griegas, man, no de la antigua creencia de los hebreos israelitas. ¿Ok? Dice la Biblia no enseña que las almas arden eternamente en un infierno literal. ¿Ok? El juicio es real. ¿Ok? Pero a menudo simboliza destrucción, no tortura sin fin. ¿Ok? La gran piedra de molino y campos similares se mantienen cerca del contexto hebreo. El juicio está en la tierra a través de la esclavitud, la guerra y la destrucción nuclear, no en el infierno como de Dante, right? Que cuando tú lees, este es un libro, right? Los 7 niveles del infierno de Dante, ¿ok? Y básicamente es mitología griega, ¿ok? Nada que ver, ¿ok? Con lo que estos grupos como IUIC, ahora Génesis, te están explicando, man. ¿Ok? Ellos erran no entendiendo las escrituras, man. Y hasta ChatGPT lo desglosó y lo descifró correctamente, man. ¿Ok? Por eso dije, cuando yo revisé todo esto, yo estaba like, oh shit, man. ChatGPT está más trucha,
¿ok? Que estos otros grupos, man. ¿Ok? Y ChatGPT, ¿cómo analiza? Él mira y recibe toda la información del Internet por parte de los videos que salimos y hace conclusiones. ¿Ok? Y pues ahorita los algoritmos, pues la Gran Piedra de Molino está empujando un chingo de videos entrando en este tema ahorita. So, agarró y actualizó y hizo desglose básicamente comparando la perspectiva cristiana a la perspectiva de cómo la Gran Piedra de Molino explica estas cosas, man. Ahí tú miras que es claro que el Espíritu está trabajando con la Gran Piedra de Molino y hasta ChatGPT te lo está uh, asegurando, man. Y como siempre coteo esa escritura, man. Ok, como está escrito, man, hasta los diablos reconocen, right? Los demonios saben y tiemblan, man. ChatGPT es un demonio, all right? Demonio solo quiere decir inteligente, ok, es inteligencia artificial. So, si la inteligencia artificial puedes glosar, ok, y decirte de que, hey, eso es paja de mitología y filosofía griega y romana, ok, el infierno no existe y sabes que estas son las palabras que usa, ok, la Biblia para referirse al infierno y estas son las definiciones y en unas partes la cagaron los eruditos, man. All right. Por eso es importante, ok, tener los correctos maestros y el Espíritu Santo, man. All right. El Espíritu Santo no está trabajando con estos otros grupos, man, y lo decimos sinceramente, man, y es verdad, ok. Message. All right. So, como dije, vamos acá 54 veces, en 54 versículos de la versión King James aparece la palabra infierno. Ok, so vamos acá. All right, la palabra aquí en el hebreo es sha'awal. All right, sha'awal. All right, que quiere decir que tumba. All right, infierno, pozo. Ok, Shawal o Sheol es el inframundo, tumba, infierno, pozo, el inframundo. Seol, la designación del Antiguo Testamento para la morada de los muertos. All right. So ahora, si tú estás hablando de una tumba, all right, como la designación de la morada de un muerto, right, un cadáver, yeah, eso está correcto. Ok, dice, este ratón está todo jodido. Solaje, man. Ok. Dice, un lugar donde malvados son enviados allí para castigo. Ok. Justos, no abandonados a ellos. Ok. Lugar de exilio, de extrema degradación en el pecado. Dice, el Hades o el mundo de los muertos, como si fuera un refugio subterráneo incluyendo sus accesorios y moradores, tumba, infierno, pozo. So, ahí miras cómo te le meten esa paja. So, tú ahí lees sin entendimiento, ok, y sin saber de que Hades, ok, es algo que es refiriendo a mitología griega y romana, ok, donde en su mitología, ok, sí era un lugar subterráneo que corría, ¿quién es este vato? El hermano de Zeus. Quiero decir, no, no es Júpiter. Creo que se llamaba Hades, el vato. ¿Ok? Um, damn, sí, creo que es Hades. ¿Sabes qué? Déjame just preguntar. All right, this is, yo me recuerdo, nos enseñaron esa mierda en high school, man. All right. Um, yeah, es Hades. Ok, yeah. Ya, Hades es el nombre del dios griego, el hermano de Zeus en mitología griega que gobierna el inframundo subterráneo donde los muertos habitan. ¿Ok? Es el dios de los muertos y rey del mundo subterráneo. ¿Ok? So ahí está. Ok, Zeus fue dado la posesión de los cielos,
Poseidón del mar y Hades de la infraestructura subterránea. Ok, so ahí está, man. Ok, nombre romano es Pluto o Dispater. Ok, so, so ahí está, man. All right, nada que ver con lo que te están diciendo. All right, esto aquí que añadieron Hades o el mundo de los muertos, refugio subterráneo, all right, es paja. Hay puras mentiras que estos eruditos tiraron ahí, man. Okay, porque la Biblia no puede ser, como dice en Isaías, machado con otro libro. So, ¿cómo lo vas a estar machando, involucrando mitología griega y romana, man? All right. Los griegos y los romanos eran edomitas, man. Nada de su filosofía cuadra con la Biblia, man. All right, la Biblia habla contra los griegos y los romanos, que son edomitas. Okay. Um, el inframundo a donde descienden los hombres al morir. Okay. So, ¿qué más? Ah, un pozo, pues, locales. Ok, so esto es esto. All right. So este es Shawwal, que básicamente quiere decir tumba, man. All right, o un pozo. Abres un hoyo, tiras el cuerpo ahí está el infierno. Se fue al infierno. All right. Vamos acá. Ok, esta es la otra palabra que es en griego, right? Cuando tú buscas en diferentes palabras en el Nuevo Testamento, no palabras, pero la palabra infierno en el Nuevo Testamento, una de las concordancias va a ser G1067, que es Gehenna, ¿ok? Que lo origen viene del hebreo, ¿ok? Que ga, Gaya, ¿ok? Aquí este es valle, ¿ok? Y ha, Hayam, Hanam, ya, Hanama, Hanam, quiere decir Hinnom, ¿ok? Que vamos a entrar en eso también para entender. So, aquí, como dice, el infierno es el lugar del castigo futuro llamado Gehenna o Gehenna de fuego. Originalmente, a ver, presten atención, originalmente este era el valle de Hinnom al sur de Jerusalén, donde se arrojaban y quemaban la inmundicia y los animales muertos de la ciudad, un símbolo apropiado de los malvados y su futura destrucción. Ok, so cuando el Señor mencionó esto, ok, el infierno, right, o Gehenna, cuando tú buscas esta palabra, Él estaba simbólicamente hablando, ok, del futuro juicio y destrucción apropiado que le va a tocar a cada uno de los malvados, man. Ok, dos terceros incluidos, ok, edomitas también y otras naciones. Ok, pero aquí, ok, como dice, de origen hebreo, es el valle de Hinnom, ok, un valle de Jerusalén usado como nombre para el lugar de castigo eterno, un infierno, pero sabemos que allí no era un lugar donde te castigaban, era donde tiraban cadáveres, o de donde criminales, o que en vez de enterrarlos, los tiraban ahí, que gusanos descomponían los cuerpos, ok, y quemaban basura y quemaban cuerpos, ¿ok? Y obviamente, fucking, por proceso de descomponimiento van a haber fucking gusanos y moscas y todo eso, man. ¿Ok? Eso es lo que el Señor estaba pintando, una pintura simbólicamente al juicio gacho que va a venir a esta gente que no busca y sirve al Señor en sinceridad y verdad. ¿Ok? Sí. Ok, dice acá, dice, bajo la palabra que recibió este nombre por los gritos de los niños pequeños que fueron arrojados a los brazos ardientes de Mole, es decir, de un ídolo con forma de toro. Dice, los judíos aborrecieron tanto el lugar después de que el rey Josías aboliera estos horribles sacrificios que arrojaron ahí no solo todo tipo de desechos, sino incluso los cadáveres de animales
y de criminales insepultos que habían sido ejecutados. Y como siempre, se necesitaba fuego para consumir los cadáveres para que el aire no se contaminara con la petrufacción. Sucedió que el lugar se llamó, ok, Gehenna. Esta explicación, uh, uh, esta explicación común del genitivo descriptivo se encuentra en el rabino David Kimchi. Okay, algunos suponen que el genitivo no se refiere a los fuegos purificadores, sino a los fuegos de mole, y otros lo consideran como el símbolo natural del castigo. Okay, dice, y luego, okay, este nombre fue transferido a ese lugar en el Hades, donde los malvados después de la muerte sufrirán castigo. Okay, so después introducieron eso. Okay, so igual como ChatGPT dijo, okay, que la mayoría de estas religiones cristianas, católicas y todas estas religiones que tratan de enseñar de un tipo de infierno que es un lugar donde vas a ser torturado para siempre, ¿ok? No tienen sus raíces, ¿ok? En el puro entendimiento del hebreo, ¿ok? Son basadas más sus raíces en la filosofía griega y romana. Y lo estamos mirando, ¿ok? Y aún en estos eruditos la cagaron, ¿ok? Porque en vez de usar teología hebrea, right? Y razonamiento y raíces hebreos israelitas, ¿ok? Usaron raíces de mitología griega y romana para explicar cosas bíblicas de una cultura hebrea israelita, que es totalmente contra las creencias de la mitología, man. ¿Ok? Vamos acá. All right. El Valle de Genom, H2011, en un lugar va a decir el infierno, right? Pero está refiriéndose cuando miras a H2011 a Hanam, ¿ok? El Valle de Hanam. All right. Dice Hanam, lamentación. ¿Por qué? Porque ahí lamentaban esos bebés que torturaban a sacrificar para mole. All right. Dice un valle, barranco profundo y estrecho. Dice con laderas rocosas y escarpadas, ubicado al suroeste de Jerusalén, que separa el monte Sión al norte de la colina del Mal Consejo y la meseta rocosa inclinada de la llanura de Refaim al sur, que esos eran esos camitas que vivían ahí. Dice probablemente del origen extranjero Enom, aparentemente Jebuseo, que los jebuseos eran ¿qué? Camitas, all right? Eso este es el nombre propio de un lugar del valle al sur, ¿ok? Nada de un lugar debajo de la tierra donde vas a ser torturado para siempre. ¿Ok? Por eso tú tienes que escudriñar y estudiar y saber estas palabras. Y como dije, man, si tú vas a GMS Tareas, ¿ok? Um, te va a salir esto en una de las tareas. ¿Ok? Y vas a tener que buscar esto como lo hicimos aquí en esta lección. Y así es como uh, haces la tarea y explicas y divides correctamente la palabra de la verdad. ¿Ok? La otra es, ¿ok? G86, Hades. ¿Ok? Hades. All right. So vamos acá. Dice que infierno, tumba. Hay nombre Hades o Plutón, el dios de las regiones inferiores. Te tienes que decir, ¿por qué chingados está mencionando Hades o Plutón, el dios de las regiones inferiores, que eso asociado con la mitología griega y romana? ¿Por qué chingados tiene referencia en una concordancia? ¿Por qué estos eruditos están poniendo mitología griega y romana en asociación, ok, ¿ok? En conjunto con las escrituras, man. Como dije, ningún otro libro puede macharse o juntarse con las escrituras, man. La Biblia es un libro solo, ¿ok? Dice Orcus, ¿ok? El inframundo, el reino de los muertos, man. ¿Ok? Puras pajas.
Hay uso posterior de esta palabra, la tumba, la muerte, ¿ok? El infierno, ¿ok? En el griego bíblico se asocia con Orcus las regiones infernales, un lugar oscuro y lúgubre en las profundidades de la tierra, el receptáculo común de los espíritus incorpóreos. Por lo general, el Hades es simplemente la morada de los malvados, un lugar muy incómodo. Y luego te da Lucas 16:23, Apocalipsis 20, 13 y 14 tratando de darte preceptos que ellos no entienden. All right, como entramos all right, en lo que sacamos de información de ChatGPT en comparación de la perspectiva cristiana y la perspectiva de la Gran Piedra de Molino. Y tú miras que en la perspectiva de la Gran Piedra de Molino te dimos la correcta explicación con los correctos preceptos, con las palabras correctas, como estamos repasando ahorita, para entender el contexto y saber, ok, esto es lo que el Señor está hablando, ok, esto refiere a América, ok, esto literalmente está refiriendo a un cadáver, ok, esto está refiriendo a una tumba literal, ok, no, esto está hablando de esto, ok, así es como correctamente tú divides y explicas las escrituras, man. Ok, nada de todo esto, man. Ahora mira, dice que Homero utiliza, ok, ¿quién es Homero? Homero era un autor de historias o cuentos um, griegos, man. Si no estoy equivocado, creo que él escribió la aventura del Odiseo, el Odyssey. Ok, creo que sí, se llama el Odyssey by Homer. Ok, so este vato, ok, como dices, ¿cómo es que están referenciando a Homero, right? O a fucking Hades y Plutón y todo eso en comparación de lo que está diciendo la Biblia, man. Ok, como dice, un nombre propio, Hades, Plutón, el dios de las regiones inferiores, así siempre en Homero. ¿Ok? No, nada, Homero, los Orcus, ¿ok? El Hades, Plutón, todo eso nada tiene que ver con las escrituras y lo que Yahweh Shai estaba explicando, ¿ok? Acerca del tema del infierno, man. ¿Ok? Y la última es Tártaro, ¿ok? Que es G5020. Ay, arrojado al infierno. Dice el nombre de la región subterránea, lúgubre y oscura, consideraba por los antiguos griegos como la morada de los malvados muertos, donde sufren castigo por sus malas acciones, corresponde a la Gehenna de los judíos. ¿Ok? So, esto es estúpido, man. No puedes comparar un lugar de mitología de los antiguos griegos con un lugar físicamente, all right, de donde los judíos, right, o los israelitas se referían al valle de Gehenna o de Hinnom, okay, donde basura y cadáveres y sacrificios demoníacos estaban tomando lugar, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo vas a comparar eso, man? All right, otra vez enseñándote que estos eruditos no son la autoridad en la Biblia, man. ¿Ok? Dice arrojar al tártaro, mantener captivo en el tártaro. ¿Ok? El abismo más profundo del Hades. ¿Ok? Esto es paja, man. El abismo más profundo del Hades. ¿Ok? No existe un abismo más profundo del Hades. ¿Ok? ¿Entiendan? ¿Entiendes, Méndez? O te lo explico, Federico, porque lo estoy haciendo, man. Y si tú no lo puedes mirar, porque el Señor te tiene cejado y no quiere que tú lo mires, man. ¿Ok? Nada que ver. Ok, nada que ver. Ok, todos estos fucking israelitas están equivocados, man. Ellos, o como leímos, right, están confundidos y malinterpretando sinceramente o a propósitamente porque les pagaron o porque, you know, son parte de esos de que el Señor dijo, los engañados y el engañador son de él. Alguien tiene, como dije ayer, alguien tiene que usar y cumplir esa escritura de el ciego guiando al ciego, man. Alguien tiene que ser el engañador y el engañado, ¿ok? Y por eso es que,
Kahala Yahbashim Yahushai, comenzando con los apóstoles y los diferentes ancianos y maestros, profetas de la gran piedra de molino, entramos en estas cosas, man. Y algunas veces, muchos no lo miran porque, nuestros videos, son media hora o más, una hora, hora y media, 2 horas, ¿ok? Explicando y escudriñando y investigando estas cosas para correctamente explicarlas, man, para que los elegidos agarren el puro entendimiento. Y muchos no quieren eso, man, ¿ok? Si hiciera un video, right, y lo titulara "A la verga con Génesis, muerte al grupo Génesis", tuviera cientos y cientos de vistas, pero cuando entramos en cosas explicando, entrando en hebreo, entrando en griego, entrando en latín, entrando en costumbres y cultura antigua, y agarrando un puro entendimiento, ok, de lo que estaban hablando los profetas, especialmente Yahushai, ok, es aburrido para la gente, man. Ok, pero hey, nos vale verga, lo hacemos por los elegidos, man, para mantenernos a nosotros mismos afilados y para afilar a los verdaderos hermanos y hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad. El resto de ustedes, fuck you, man, van en verga, man. All right, vamos acá. All right, comparto esta información acá, lo agarré de este sitio que se llama Cristianidad en su origen, ok, y esto entra en esto, Gehenna, lago de fuego eterno. All right, so ustedes, comparto uh, esto con ustedes si ustedes quieren investigar todo este documento, ok, pero nosotros vamos a entrar aquí en 4. All right. Dice, ¿se permitió alguna vez arrojar a algún ser vivo en el Gehenna? En absoluto, jamás. Dice, la ley de Yahweh Hashem Yahushai para Israel prohibía cualquier tipo de tortura a cualquier criatura, ok, o animal, Salakia, aparte de la basura, los cadáveres de animales, perros muertos y los cadáveres de algunos criminales atroces, aquellos a quienes se les negó un entierro honorable, eran arrojados en el Gehenna. Allí eran quemados, es decir, destruidos. Ningún ser vivo, ni siquiera un animal, sufría tortura allí. ¿Ok? Dice, entonces, ¿cuál era el significado simbólico del Gehenna? El lago de fuego de la antigua Jerusalén en el Gehenna ilustrado como la destrucción. Dice, aseguraba por Dios de que las entidades impuras de esta tierra en el futuro para evitar la contaminación de la Nueva Jerusalén, que simbolizaría al pueblo obediente de Dios. En las escrituras explican directamente esta quema figurativa de elementos malvados en un lago de fuego como la segunda muerte, la destrucción final. ¿Ok? Se describe como la ira ardiente que devorará y destruirá a los adversarios. Dice, ¿podríamos ver en un ejemplo donde se usa el término Gehenna? Dice, temed, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es citado en Mateo 10:28. Dice, así como los cadáveres de los criminales en Jerusalén fueron arrojados al valle de Gehenna para ser destruidos, pero sin tortura, solo destrucción total. Yahushua usó el mismo Gehenna en su sermón del monte en Mateo 5:22, en el valle del Gehenna. No estaba lejos de donde Yahushua pronunció estas palabras. Quienes lo escucharon no pensarían ni por un instante que estaba diciendo que todos los que lo rechazaban serían torturados para siempre. Y nadie que leía sus palabras hoy pensaría en tal idea si no fuera por el contexto de las interpretaciones distorsionadas de la edad oscura que se han infiltrado en la cristiandad. ¿Ok? So ahí está, man. ¿Ok? Aquí te lo están explicando. Estos son eruditos cristianos. ¿Ok? Que tienen soltaron esta revista, esta información. ¿Ok? So es error. ¿Ok? Interpretaciones distorsionadas. ¿Ok? El valle de Gehenna, el curioso caso de los gusanos inmortales, right? Dice Yahushua dice que en el Gehenna los gusanos que los comen no mueren y el fuego no se apaga. Marcos 9
de 47 y 48, muchos suponen que solo en un infierno místico los gusanos no mueren ni siquiera en el fuego. No es así, ¿no? Dice, solo quienes conocen el valle del Gehenna de Yahushua en el primer siglo comprenderán el verdadero significado de esta frase. Incluso hoy sabemos que el fuego se mantiene ardiendo continuamente en los incineradores de residuos urbanos. De la misma manera, en el valle de Gehenna de aquella época, esos incendios se mantenían ardiendo sin apagarse. ¿Ok? ¿Por qué? Para quemar basura. All right. Dice, pero ¿por qué no murieron los gusanos? Dice, porque mientras los incendios ardían en el fondo del valle de Gehenna, era en la vegetación que bordeaba las laderas del valle donde los gusanos prosperaban. Y estos gusanos no mueren porque eran gusanos que con el tiempo se convertían en moscas. ¿Ok? Nada, fucking, lo hacen tratando de ir, como hizo la lección el anciano Yahshua, man, cuando yendo muy profundo, se va mal. All right? So estos motherfuckers quisieron entrar en aguas profundas y ahora se andan ahogando o se ahogaron. ¿Ok? Pero las escrituras dicen que en los últimos días, all right, muchos se iban a departar de la sana doctrina y dar y prestar oído a doctrinas seducientes, man, ¿ok? A espíritus que los iban a seducir a enseñar y creer en mentiras, ¿ok? Dice, dice, ¿qué quiere decir Yahushua con todo esto en relación con el valle de la Gehenna? Dice, los cadáveres arrojados al valle de la Gehenna serían destruidos por los fuegos que ardían abajo, y los que quedaran atrapados en las laderas serían consumidos por los gusanos. Los cuerpos arrojados al valle de la Gehenna serían destruidos de una forma y otra sin excepción. De igual manera, los pecadores no pueden escapar de la destrucción. Ese es el punto que Yahushua estaba planteando. Ninguna persona viva que fue quemada viva ni devorada por los gusanos en el valle de la Gehenna. Dice, el fuego eterno de Gehenna, ¿qué es eterno? Dice, el lago de fuego mencionado en Apocalipsis 20 y el fuego eterno en Mateo 25:41 están relacionados con el Gehenna. Dice en Apocalipsis, dice que quienes no sean hallados dignos de la vida serán arrojados al fuego, ok, al lago de fuego. Dice, el fuego, como siempre, se usa como señal de destrucción. El símbolo del lago de fuego proviene del verdadero valle de la Gehenna de Jerusalén, el juicio de la era del reino. Dice, será un tiempo para examinar y separar a las ovejas justas, las que obedecieron a Yahushua, de las cabras, las que desobedecieron. Ok. Y los desobedientes sufrirán destrucción total en el fuego. Este fuego eterno proviene del Gehenna de Jerusalén, donde el fuego ardía continuamente. El adjetivo eterno se aplica solo al fuego. No significa que alguien arderá eternamente. El fuego quema y destruye. Ok, so ahí está, man. De la boca del caballo, right? Como dicen, de la boca de estos mismos eruditos que han causado tropiezo y confusión por todo el mundo por sus malas interpretaciones, que lo hacen a propósito, ya sabemos. Ok, ellos no son los profetas que son revelados la verdad y no son dados el cargo para dar el mensaje claro y derecho. ¿Ok? Eso es nuestro trabajo. ¿Ok? So aquí te están diciendo que es un mal entendimiento, man. ¿Ok? Um, ok. 10 dice el destino de la bestia y un error para siempre. So ellos, ok, eso fue un error, ok, en traducción. Ahí dice, no habla Apocalipsis 20 y 10 sobre la bestia y el falso profeta siendo atormentados para siempre en el lago de fuego.
Dice, sabemos que este versículo está lleno de símbolos. Sí hay una bestia. El versículo anterior, Apocalipsis 29, muestra a individuos que se unen a Satanás siendo destruidos en un fuego. Y eso está hablando de gobiernos que se unieron, ¿ok? A Satanás, el demonio espiritual, ¿ok? Para hacer sus agendas, man. ¿Ok? Entendemos que la bestia, ¿ok? Es la infraestructura de Edom, ¿ok? OTAN, América, la Unión Europea, ¿ok? Dice, no se refiere a los humanos. La bestia representa los poderes políticos del mundo, gobiernos y autoridades. El falso profeta representa los sistemas religiosos falsos, ¿ok? Comenzando con el Vaticano, ¿ok? Pero ¿cómo pueden ser atormentadas las instituciones? Estos sistemas mundanos que operan contra los preceptos de Dios hoy en día deben ser destruidos al sufrir dificultades y dolores financieros, sociales y religiosos. El para siempre es una traducción errónea. La raíz de la palabra griega ion significa que dura una era, es decir, que continuará hasta el fin de los tiempos, cuando serán completamente destruidos en el lago de fuego, simbólicamente. Ok, so este fuego, este lago de fuego va a ser ese lugar que es América, destruido por fuego nuclear, bombas nucleares, láseres de los carruajes y va a quemar por mucho tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Un eón significa una era que dura una era. No sabemos cuánto, man. Ay, eso vamos a saber en el reino y lo vamos a mirar. ¿Ok? Va a ser un símbolo, all right, en cómo no ser, ¿ok? La destrucción que viene, que es el lago de fuego que va a tomar lugar aquí en América, all right? No es un lugar subterráneo donde vas a ser torturado para siempre. Y estos cristianos, o a lo menos estos, ¿ok? Que están encargados de esta revista, entienden esto y lo explicaron. ¿Ok? Pero ¿por qué siguen, ok, estas iglesias enseñando estas mamadas, man? Y ahora hay israelitas, all right? ¿Por qué? Porque erran no conociendo las escrituras y Yahweh Bashem Yahweh Shai no está tratando con ellos, man. ¿Ok? Plan y simple, man. All right. Pero con eso, se concluye la lección. All right. Esa es la parte 2 y final del infierno. Y ojalá agarraron entendimiento y fue claro. Ok, so si ven estos bien cristianos o estos pendejos con Génesis o IUIC tratando de debatar y decirte de que vas a quemarte en el infierno y que 2/3 ahí van a ir, pero Edom, él va a poder estar, ser un esclavo, all right, en el reino, pero nuestra gente va a tener que ser torturada para una eternidad. Come on, es puras mamadas, man. All right. Nosotros servimos a un Dios, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, de misericordia, man, de gracia. Eso no es gracioso, misericordioso, dejar a tu fucking gente, ok, quemar por una eternidad. No, man, ya van a quemar por un tiempo, ok. ¿Cuánto? No sabemos. Van a ser destruidos, van a agarrar un gacho juicio, yeah, all right, pero no quemados para una eternidad, para ser torturados en shit, all right, en un lugar subterráneo, man. Es puras fucking mamadas, man. Y si ustedes están siendo llevados por estos motherfuckers, man, es porque el Señor no te quiere y quiere que te lleve esas falsas doctrinas, man. All right? Al puro infierno te van a llevar. All right? So con eso, man, ojalá fueron edificados toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bashem, Yahweh Shai, Bashem, Rakakodash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino que nos enseñaron cómo correctamente explicar estas escrituras y entrar en estas palabras para correctamente dividir la palabra de verdad. Ojalá fueron edificados. Hasta la próxima. Shalom.